Llame para el celular. Juliana, parador de celular. Juli. Hola, hola, ¿me escuchan?
Buenas noches, chicos, ¿me escuchan? Buenas noches, Doc. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Ya. Sí, se escucha, doctor. Vamos a esperar 2 minutos más y vamos a empezar nomás ya con los que estén presentes. Ya, chicos, por favor, porque el tema que vamos a llevar ahora son leucemias, entonces sí o sí hay que avanzar, por favor. Ya, 2 minutos más y empezamos la clase. Ya, chicos, vamos a empezar la clase nomás ya con los que están presentes. ¿Ya? ¿Me están escuchando todos, no? Por favor. De nuevo, por favor, si el audio está bien, ¿se escucha claro mi voz? Sí, doctor. Ya. Sí, Doc. Ya, comenzaremos. El tema que vamos a ver el día de hoy es leucemia, ¿ya? Para hablar primero de leucemia, tenemos que manejar primeramente un concepto. El concepto que vamos a manejar de que qué es leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea. La característica principal de la leucemia es la sobreproducción de leucocitos inmaduros. ¿Qué significa esto? Que directamente la médula ósea, normalmente una persona va a producir, mediante la hematopoiesis, células maduras, células buenas. Pero en este tipo de patología, que es la leucemia, la médula está generando leucocitos inmaduros en gran cantidad, los cuales van a empezar a atacar a las células maduras buenas del cuerpo. Cuando hablamos de una fisiopatología de este tipo de enfermedades, tenemos que ver que existen diferentes situaciones dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Una de ellas es la alteración de la médula ósea. Es donde las células madre se convierten en células leucémicas inmaduras, es decir, ahí aparecen lo que son los blastos, que van a ir multiplicándose desproporcionalmente. Posteriormente va a haber una proliferación de estas células de manera excesiva, es decir, mucho blasto se va a ir generando. Posteriormente, estas células leucémicas, como son inmaduras, no cumplen con la función normal de células sanguíneas, lo que va a provocar, uno, deficiencia inmunológica, es decir, no va a haber leucocitos que puedan combatir infecciones, va a haber una anemia, porque va a haber una baja producción de glóbulos rojos y sangrados hemorragias, es que va a haber una disminución en la producción de plaquetas. A la par va a haber también infiltración de órganos. Quiere decir que estas
células inmaduras van a viajar e infiltrarse al hígado, vaso, ganglios y otros tejidos, causando lo que llamamos daño o inflamación. Por último, va a haber también lo que son las mutaciones genéticas, es decir, que estas células leucémicas se van a asociar mucho a mutaciones en los genes de la stem cell o célula madre hematopoyética. Esta mutación va a ser del tipo genético, es decir, va a haber translocaciones cromosómicas o alteración cromosómica. Estas van a provocar transformaciones de la stem cell en una leucemia. La incidencia de la leucemia en Bolivia. Aquí tenemos algunos datos que son de Bolivia, datos donde dice la incidencia tanto en adultos como en niños. En adultos vemos que existen 4 tipos de leucemias: la linfoblástica aguda, la mieloblástica aguda, mieloide crónica y linfocítica crónica. ¿Ya? Si vemos en la diapositiva, se les ha hecho con un color rojo para mostrar cuál tiene mayor incidencia. Si ven en la diapositiva, la mayor incidencia es de la leucemia linfoblástica aguda, un caso por cada 100.000 habitantes al año, a diferencia de las demás que van en proporción: mieloblástica, mieloide, crónica y linfocítica crónica. A diferencia en los niños, vemos que también igual, la leucemia linfoblástica aguda tiene mayor incidencia, más que los mismos adultos. En los niños se presenta con 2.7 casos por cada 100.000 habitantes al año, y luego baja en forma decreciente a la mieloblástica aguda y a la mieloide crónica. La prevalencia general de este tipo de patologías es que en leucemia aproximadamente 4.5 casos por cada 100.000 habitantes se tiene, según datos del Globocam 2020, que es una empresa que se encarga de la parte de estadística de salud. La leucemia infantil en Bolivia. Hasta el 2021 se han registrado 2.710 casos de cáncer infantil en Bolivia, de los cuales el 40% corresponden a leucemias dentro del total general. La mayor incidencia de leucemias infantiles está entre los 2 a 4 años. La distribución geográfica en Bolivia. Donde mayormente se va a ver mayor distribución de leucemia van a ser Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Obviamente que son las 3 ciudades metropolitanas más grandes en Bolivia. Hablando específicamente de Cochabamba, se observa una frecuencia aumentada de la leucemia mieloide crónica. Es lo que ha llamado la atención a muchos investigadores que realizan el por qué tanta incidencia mayor en Cochabamba. Cuando hablamos de leucemia, hay que hablar también quiénes están en riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Aquí tenemos que hablar que existen 2 extremos de la vida. Por un lado están los pediátricos o niños, y el otro extremo sería la tercera edad, es decir, los adultos mayores. Es más común, dice, este tipo de enfermedad en mayores de 60 años de edad, pero los más comunes en los adultos mayores van a ser la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfocítica crónica. Cuando hablamos ahora de la parte pediátrica, ya hemos visto que existe mayor incidencia, ¿no?, en la parte de los niños, que sería la leucemia linfoblástica aguda. Hablamos ahora de la clasificación de las leucemias. Podemos clasificarla primeramente según la velocidad de evolución de la leucemia. Aquí vamos a clasificar en leucemias agudas y leucemias crónicas. Cuando hablamos de leucemias agudas, son aquellas tipos de leucemias que se van a producir de manera rápida y el número de las células va a ir aumentando rápidamente. Es aquí donde se van a observar ya los blastos o células inmaduras. En cambio, también tenemos las leucemias crónicas. Tienen una producción o formación lenta al inicio. Estas pueden comportarse al inicio como una célula normal madura, pero posteriormente van a ir cambiando y van a ir desplazando a las células normales, estas células inmaduras, en las leucemias crónicas. También otra clasificación es según el tipo de glóbulo blanco afectado. Ahí tenemos la leucemia linfocítica y la mielógena. La linfocítica es donde directamente se va a afectar a células linfoides o linfocitos que forman el tejido linfoide. En cambio, la leucemia mielógena es un tipo de leucemia que va a afectar a células mieloides.
Dentro de lo que es leucemia, también tenemos que hablar que existen cuatro tipos principales de leucemia, la que hablamos al inicio. La leucemia linfoblástica aguda. La linfoblástica aguda es muy frecuente en niños y adultos jóvenes. La característica para poder diferenciar este tipo de leucemia es que vamos a poder visualizar blastos o células inmaduras en el frontis de sangre periférica. Dentro de la parte clínica, sintomatológica, el paciente va a tener fiebre, astenia, dolor osteomuscular, pero va a haber una característica muy importante que va a ser la presencia de linfadenopatías y hepatoesplenomegalia. Es decir, va a haber alteración de los ganglios linfáticos y va a haber un aumento tanto del vaso como del hígado. Este tipo de leucemia linfoblástica aguda, una característica muy principal que van a ver en muchos textos, va a ser que es más frecuente en los pediátricos. Es obviamente que dicen niños y adultos jóvenes, pero el mayor segmento de afectación va a ser en pediatría. Luego tenemos a la leucemia mielocítica aguda. Este se presenta mayormente en los adultos, ¿sí? Supone un 80% de todas las leucemias de los adultos. También otra característica es que esta leucemia también podemos identificar en primera instancia en un frotis de sangre periférica, haciendo el estudio morfológico y detectando a células inmaduras, que son los blastos. La clínica va a tener también igualmente fiebre, pero aquí va a haber disnea, pérdida de peso, sangrado o la aparición de hematomas. Es decir, que ya estamos viendo que no solamente se está afectando a glóbulos rojos, se está afectando también a la parte de las plaquetas y la coagulación sanguínea. Luego tenemos que hablar de la leucemia linfática crónica o linfocítica crónica. Esta es más frecuentemente en los adultos mayores, más del 85% se presentan en mayores de 65 años. Su característica, tiene gran cantidad de linfocitosis, hay gran aumento de los linfocitos. Este tipo de patología tiene un 50% de asintomáticos y un 15% tienen síndromes constitucionales o en sí la enfermedad en sí, muy característica. Aquí sí va a haber también lo que son la hepatoesplenomegalia y las linfadenopatías, como en la leucemia linfoblástica aguda. Otra característica para poder diferenciar la leucemia mieloide aguda de la linfocítica crónica. La leucemia mieloide aguda es de rápida evolución. En cambio, la leucemia linfocítica o linfática crónica tiene un curso lento y a veces asintomático. Por último, nos tocaría hablar de la leucemia mieloide crónica. Esta también se presenta en adultos. Una característica es que está relacionado con el cromosoma Filadelfia, donde hay un 20% de ver pacientes asintomáticos, pero también va a haber lo que es la hepatoesplenomegalia. Ahora vamos a ver un cuadro donde es muy interesante, quisiera que esto lo vean porque cuando van a ver diferentes bibliografías, hablan que cuando hablamos de la parte sintomatológica, existe una gran cantidad de síntomas que va a presentar fatiga, fiebre, pérdida de peso, sangrados, infecciones frecuentes, dolor óseo, articular, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia. Entonces, existe una gran cantidad de sintomatología que presenta un paciente, pero existe 10 síntomas que nos pueden indicar leucemia en primera instancia, por clínica. Obviamente sabemos que para hacer el diagnóstico de una leucemia no lo puedo hacer solamente por clínica. Necesito un apoyo laboratorial para dar un diagnóstico definitivo de la patología. El primer síntoma que nos va a ayudar en poder pensar en una leucemia va a ser la fatiga extrema o debilidad, que es una sensación de cansancio constante. Incluso con un descanso adecuado, el paciente sigue sintiéndose cansado. ¿Eso por qué? Porque hay una disminución de glóbulos rojos, es decir, que estas células inmaduras blastos me están atacando a los glóbulos rojos a nivel medular, impidiendo que se formen de manera normal. Otra sintomatología son las infecciones frecuentes, es decir, que los glóbulos blancos o leucocitos no están trabajando correctamente, lo que hace que el sistema inmune sea menos efectivo, haciendo que infecciones recurrentes o oportunistas ataquen a la persona. El tercer síntoma son los sangrados o moretones
que aparecen fácilmente. Eso es debido a que hay una deficiencia a nivel plaquetario que va a llevar a los sangrados anormales, aparición de moretones, sangrados prolongados de heridas pequeñas. Es una buena característica. Ya estamos viendo tanto el primer síntoma como el segundo. El primer síntoma ya vemos que hay afectación de glóbulos rojos, el segundo, glóbulos blancos, y ahora ya estamos viendo que se afecta también a las plaquetas. Es decir, que esta enfermedad me va a afectar a las tres series celulares o tres elementos formas. También tenemos la presencia de fiebre inexplicada, es decir, una fiebre sin causa aparente que aparece, generalmente puede ser una infección o por proliferación descontrolada de las células leucémicas o blastos. El paciente también va a tener algo muy característico, que va a ser la pérdida de apetito y pérdida de peso. La leucemia puede causar pérdida de peso de manera inexplicada, puede ser por falta de apetito o por una interferencia en el metabolismo normal del cuerpo. Entonces, es una característica que aún al médico le va a llamar la atención la pérdida de peso, pero obviamente como médicos podemos también hacer un diagnóstico diferencial con la tuberculosis, donde también hay una pérdida de peso. Pero a diferencia de la tuberculosis, el paciente con TBC va a tener que tos productiva con flemas. En cambio, en este paciente no va a haber, sino una de las características va a ser la pérdida de peso o el paciente va a estar enflaquecido. A ver, un ratito, chicos. Creo que quiero ver cuántos están en clase. Ya. Un favor, ¿se encuentra en la clase la Valeria? Si me puede responder, por favor. Ah, aquí está. Valeria, ¿me Sí, escuchas? Doc. ¿Sí? Sí, Doc. Ya, un favorcito. Creo que hay 13 personas. ¿Ya? Directamente, creo que ya no voy a dejar ingresar más personas y ya estamos casi con 15, 20 minutos. Entonces, directamente, Valeria. Vamos a disminuir puntaje directamente porque ya es mucho tiempo. Entonces, son 10 puntos menos que van a tener. Ya estaríamos diciendo que un hito voy a descontar 5 puntos directamente, un hito de las personas que han ingresado. Entonces, mil disculpas, o Valeria, si puedes mandar mensaje en el grupo de WhatsApp. Ya no voy a permitir el ingreso a nadie más. Solamente con las 13 personas o 12 personas que tengo en chat se van a quedar directamente registrados. ¿Ya? Y de igual manera yo también voy a sacar captura y te voy a mandar, ¿vale? Para que sea tu constancia y nadie se queje que ha dicho que yo estoy o no estoy en clase. ¿Ya? Por favor, Valeria, si tú querías, por favor. Mil disculpas, chicos, que tome esta decisión, pero es directamente, ya es mucho tiempo, casi 20 minutos que estamos en clase, casi. Ya, otra cosita, tal vez el Zoom se va a cortar, entonces vuelvan a ingresar al mismo link, por favor, para continuar la clase. Bueno, continuando con la clase, me queda en la parte del apetito. Pero existe también otro tipo de sintomatología, dentro de los 10. Otra sintomatología que es característica van a ser los dolores en huesos o articulaciones. Es decir, que las células inmaduras o leucémicas van a infiltrarse tanto a médula ósea y en los huesos, lo que va a causar dolor o molestias, especialmente a nivel de piernas o huesos largos. También va a haber inflamación o hinchazón de ganglios linfáticos, algo muy importante. Es decir, que esos ganglios van a hincharse pues debido a una acumulación de células leucémicas que están infiltrándose, lo cual es un determinante porque el paciente al no tener eh, sistema inmunológico debido a una adenopatía, es que va a tener infecciones recurrentes. Otra característica va a ser la hinchazón del vaso del hígado, es decir, la hepatosplenomegalia y la esplenomegalia. A medida que las células leucémicas o inmaduras se diseminan a otros órganos, pueden causar el agrandamiento tanto del vaso como del hígado. Va a haber también lo que se llama la sudoración nocturna. Esta sudoración nocturna, una característica es que es una sudoración excesiva, especialmente por la noche. Es un síntoma común en muchos tipos de las leucemias donde el paciente suda demasiado. Entonces, retomando otra vez, dijimos que anteriormente otro síntoma que nos podría ayudar a determinar un paciente con leucemia es el adelgazamiento o enflaquecimiento. Y hacemos un diagnóstico comparativo con tuberculosis, pero también ahora con la sudoración nocturna también podemos hacer con la tuberculosis, ya que el paciente con TBC, otra característica es que también suda harto, una sudoración nocturna frecuente y fuerte. Entonces,
Podríamos hacer un diagnóstico diferencial con TBC también. Ahora, también tenemos algo que es muy normal, que es la palidez de la piel. Es decir, va a haber una anemia provocada por la disminución de glóbulos rojos, que va a hacer que la piel se vea más pálida de lo normal, especialmente en las palmas de las manos o también a nivel de las encías. Muchas veces, como les dije, podemos confundir la palidez, ¿no?, con la tez de la persona, pero un lugar que nos puede ayudar mucho a diferenciar realmente si el paciente tiene la palidez por una anemia es la palma de las manos o conjuntivas de los ojos o directamente la cavidad bucal a nivel de las encías. Entonces, ya hemos hablado de 10 síntomas que me pueden ayudar en el diagnóstico de una leucemia. Ahora, continuando, entramos a la parte del diagnóstico. El diagnóstico es fundamental en la parte de la determinación de una leucemia. El diagnóstico de leucemia en Bolivia se realiza mediante una serie de combinación de pruebas clínicas y laboratoriales. Entre ellas podemos hacer primeramente lo que son los exámenes de sangre y medulares. Estos van a detectar la presencia de leucemia y determinar el tipo específico de leucemia. Ya un estudio más avanzado sería lo que es la citometría de flujo e inmunofenotipificación. Eso es para poder identificar características muy especiales de las células cancerígenas o cancerosas. Y algo más avanzado, estudio genético y molecular. Ese me ayuda a detectar alteraciones genéticas para poder determinar pronóstico, tratamiento y evolución del paciente. Aquí en Bolivia, la Facultad de Medicina de la Facultad de San Andrés de La Paz tiene la unidad de biología celular. Es la que se encarga de un diagnóstico gratuito de leucemias linfoblástica aguda en pacientes pediátricos y adultos, tanto en hospitales públicos en La Paz. Sus gastos, dice, sus costos son reducidos para otros departamentos. Es decir, es un centro de referencia para poder determinar la parte de estudios de biología celular, que muchas veces en laboratorios privados son muy caros, pero este centro, que es un público, da costos muy bajos de hacer los estudios. Dentro del diagnóstico, algo muy importante que es la historia clínica completa. Como todo paciente, hay que hacer una anamnesis detallada con todos los antecedentes, tanto familiares, todas las enfermedades o algún dato que nos pueda ayudar para un diagnóstico por clínica del paciente. Obviamente que muchas veces la clínica puede ayudarnos, pero también nos hace poder pensar o dudar con otras patologías que pueden parecerse a la leucemia. Entonces, es ahí muy importante, chicos, su clínica de ustedes. Ya salió un mensajito, tenemos 10 minutitos. No se sorprendan si se va a cortar, chicos. Reingresan por el mismo link que les envió, por favor. Ahora, durante un examen físico del paciente con posible leucemia, es importante que se dicho, valorar la parte ganglionar o ganglios linfáticos, observando las características, el tamaño, el color, la consistencia, la forma, la ubicación, es decir, si es duro, si es blando, si es regular o irregular, si está caliente, si está frío, si es móvil o inmóvil. Esas características es muy importante y determinante al cuando examinemos al paciente en la parte física. También hay que hacer un examen detenido tanto de ojos, boca, piel. También la parte del sistema nervioso. También hay que ser muy exhaustivos en la palpación del abdomen para detectar signos de hepatosplenomegalia, si está agrandado el vaso, si está agrandado el hígado. Algo fundamental y básico como médicos que van a hacer ustedes es un hemograma completo, pero con un recuento diferencial. Es decir, pedimos un hemograma completo con estudio en frotis de sangre periférica en placa. Es decir, con el hemograma vamos a detectar alteraciones en las células sanguíneas y con el frotis en sangre periférica vamos a ir a evaluar lo que es la morfología sanguínea. Es decir, la alteración morfológica es ver si realmente existe en el paciente la anisocitosis, la alteración en forma, color y tamaño de células. Y es importante también porque nos va a ayudar a poder detectar en el examen morfológico la presencia de los blastos o células inmaduras. También es muy importante pedir estudios, perfil de coagulación o estudio básico de hemostasia, es decir, plaquetas, tiempo protrombina,
tromboplastina parcial activada, tipo de trombina, fibrinógeno, dímero D cuantitativo. Obviamente que tener todos esos estudios es muy caro, ¿no? Allá en el Solomon Clay, nosotros lo que tenemos en la parte perfil de coagulación son plaquetas, el tipo protrombina y el INR, y el fibrinógeno y el dímero D. Entonces son estudios más básicos que tenemos, pero obviamente, si algún hospital tuviera, digamos, como el Vietnam, tiene más específicos, es mucho mejor. Pero con esos básicos, plaquetas, TP, INR y el fibrinógeno, ya podemos ayudarnos a un posible diagnóstico de un paciente. Ahora entramos a el diagnóstico más específico de lo que es la leucemia. Me refiero a los estudios invasivos, es decir, un aspirado de médula ósea, en el cual se va a obtener suficientes células para hacer el estudio tanto morfológico, citometría de flujo, citogenética convencional y biología molecular e índice de ADN. Este aspirado de médula ósea, en caso de estar imposibilitados de obtener médula ósea por aspirado seco o médula no representativa, hay que hacer una biopsia de médula para confirmar el diagnóstico. Es decir, este aspirado medular me va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Si el paciente que lo hemos valorado por clínica, examen físico y laboratorios básicos, posiblemente me guía hacia un paciente con leucemia, yo tengo que pedir una biopsia medular, con el cual confirmo el diagnóstico y recién al paciente se le va a informar que tiene un cáncer en la sangre. Pero por clínica, examen físico y laboratorios básicos, como un hemograma, no podemos informar al paciente, chicos. Hay que tener mucho cuidado con la información de un paciente. ¿Por qué? Si a un paciente ustedes le dicen, señor, señora, usted tiene leucemia, que es un cáncer de la sangre, solamente por esos estudios, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a entrar en un estado de depresión, problema emocional, y directamente el paciente no va a aceptar y vaya a buscar más opciones, más opiniones. Qué mala suerte que va a dos médicos y los dos médicos le dicen, usted no tiene leucemia. Pero ¿qué ha provocado el primer médico? Que directamente a nivel nervioso, psicológico, le han dicho que tiene. Entonces, el paciente se va a quedar toda la vida, aunque ya le han confirmado que no tiene la enfermedad. Entonces, hemos provocado un problema psicológico en el paciente por no haber confirmado de manera correcta con un aspirado o biopsia medular. ¿Qué otros tratamientos se pueden utilizar para combatir la leucemia? Entre ellos tenemos la quimioterapia, que es el tratamiento gold estándar de primera instancia. También tenemos lo que son las terapias biológicas y las terapias dirigidas. Cuando hablamos de la quimioterapia, es la utilización de inmunosupresores, es decir, medicamentos que van a matar las células leucémicas. También tenemos la terapia biológica. Esta se encarga mediante el sistema inmunitario de reconocer y atacar solamente células leucémicas o blastos. La terapia dirigida utiliza medicamentos para atacar solo las vulnerabilidades de las células cancerígenas. Es un tratamiento de última generación que todavía no tenemos en Bolivia. Otros estudios que tenemos dentro de lo que es los tratamientos de la leucemia son la radioterapia. Utiliza rayos X de alta energía para dañar a las células leucémicas y detener su crecimiento o sobreproducción. También la radioterapia se utiliza para preparar al paciente para un trasplante de células madre. Otro tratamiento, el trasplante de células madre. Se utiliza para reemplazar la médula ósea enferma por una médula ósea sana. Antes de un trasplante de células madre, ¿qué dice? Debe recibir altas dosis de quimioterapia o radioterapia para destruir la médula ósea enferma. Cuando hablamos en el tratamiento de quimioterapia, muchas veces en la parte médica nunca informan mucho realmente lo que hace una quimioterapia. Si alguno de la sala me puede responder a una pregunta que les voy a hacer, muy buena sería si me responden. ¿Qué piensan ustedes cuando a un paciente se le inicia la quimioterapia
en la primera etapa de una leucemia. Y directamente el paciente se le hace la primera sesión de quimioterapia y este paciente ingresó antes de la quimioterapia con 50.000 plaquetas. Se hace la primera quimio y el paciente baja a 5.000 plaquetas. ¿Qué puede ser que haya pasado? ¿Qué creen, chicos? ¿Quién me puede ayudar respondiendo? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué puede haber pasado para que el paciente con 50.000, después de la quimioterapia, primera quimioterapia, ha bajado 5.000 sus plaquetas? ¿Qué puede ser? ¿Quién se anima a responder? ¿Alguien? No sé qué dicen. ¿Quién se anima? ¿Por qué un paciente con 50.000 plaquetas le hacemos una primera sesión de quimioterapia y directamente ha bajado 5.000 plaquetas? ¿Qué puede haber pasado con el paciente? Bueno, según yo sería o sea, es un efecto esperado, ya que como sabemos la quimioterapia, si bien va a afectar a las células malignas, por así decirlo, también va a llegar a afectar a todas las células en su conjunto, y en esto llegaría a afectar a las que se encargan de producir las plaquetas, y por ello tal vez tendremos una trombocitopenia aún más marcada. Muy bien, Valeria, correcto. Entonces, cuando hacemos la primera quimioterapia al paciente, directamente este quimio o medicamentos inmunosupresores van a hacer lo que se llama el efecto maremoto o el efecto oleada. ¿Qué significa eso? El efecto maremoto es cuando hay un maremoto, todo lo destruye. No respeta ni otra cosa. Lo mismo hace la quimioterapia. Va a entrar a la sangre del paciente y va a empezar a destruir todo, tanto células buenas como células malas. Es entonces cuando el paciente tiene una trombocitopenia muy marcada de 5.000 plaquetas, es ahí donde el médico hematólogo va a pedir directamente una plaquetaféresis. ¿Por qué? Cada vez que el paciente se hace una quimioterapia, pierde gran cantidad de plaquetas. Entonces, y a este paciente hay que reponer. Ya hablando en la parte de